sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto. Y nos serás en lugar de ojos. Y si vinieres con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Verso 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Puede sentarse. Présteme su atención. En esta preciosa mañana deseo compartir con ustedes el tema: las diferentes posiciones del arca. Las diferentes posiciones del arca. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto era el mueble más sagrado de la nación israelita, ya que era un símbolo de la presencia de Dios. Escuche por favor lo que le voy a decir. Contar con la presencia del arca significaba contar con la presencia de Dios. No contar con la presencia del arca significaba no contar con la presencia de Dios. El arca del pacto era la gloria de Israel. Israel, sin la presencia del arca, era un pueblo sin gloria. Para nosotros, Jesucristo es el arca de la iglesia. Número 1, el arca como guía de Israel. El versículo 33 dice: y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, buscándole el lugar de descanso. Escuche lo que le voy a decir. Cuando el pueblo de Israel se detenía, el arca del pacto reposaba en medio de su pueblo Israel. Pero cuando el pueblo de Israel avanzaba, el arca del pacto iba delante de ellos, guiándolos en el camino. A Jesucristo hay que tenerlo
en medio de nuestro corazón. Pero también hay que llevarlo al frente de nosotros como nuestro guía. En Juan capítulo 10, versículo 4, la Biblia dice que cuando el pastor saca las ovejas, va delante de sus ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nota, hermano, que el pastor saca a las ovejas y él se coloca al frente de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Jesucristo, nuestro buen pastor, va delante de nosotros para guiarnos en el camino. Jesucristo, hermano, es el guía infalible de la iglesia. El versículo 33 dice que el arca de Jehová iba delante de ellos buscándole lugar de descanso. ¿Qué hace el pastor cuando el rebaño está cansado? El pastor guía a sus ovejas a lugares de descanso. El Salmo capítulo 23 dice: Jehová es mi pastor, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesucristo, el arca de la iglesia, nos guía a lugares de descanso. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y añadió y dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. El verdadero descanso, hermanos, se encuentra en Dios. Hay personas, hermanos, que andan de aquí para allá y de allá para acá buscando un lugar donde descansar y no lo encuentran. Yo quiero decirte en esta mañana que el verdadero descanso se encuentra en Dios, y Jesucristo, como el guía infalible de la iglesia, nos guía al verdadero descanso. Yo quiero, hermano, que usted note, por favor, que Israel emprendió un largo viaje hacia la tierra prometida. Moisés le rogó a un familiar que los acompañara en el peregrinaje a la tierra prometida, pero esa persona no quiso ir con ellos. Ese hombre, hermano, conocía el lugar por donde ellos iban a caminar. Y Moisés le dijo: tú no serás en lugar de ojos, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar. Pero ese familiar dijo: yo no iré, sino que me iré a mi tierra. Moisés quería llevar a ese hombre como el guía del pueblo. Moisés le dijo: no serás en lugar de ojos. Lo quería llevar como el guía, pero como él no quiso acompañarlos, dice la Biblia que el arca se puso al frente. ¿Para qué, hermano? Para guiarlos en el camino hacia la tierra prometida. Y cuando el pueblo estaba cansado,
dice la Biblia que el arca de Jehová buscaba para ellos lugares donde descansar. Hermano, ¿quién es el guía de la iglesia? Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén. Jesucristo, hermano, es el arca de la iglesia y Él va al frente de nosotros guiándonos en el camino. Y cuando estamos cansados, Jesucristo, el arca de la iglesia, nos proporciona el verdadero descanso que nuestra alma necesita. Número 2, el arca en el río Jordán. Josué capítulo 3 versículo 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová estuvieron en seco hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Dios, hermano, Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra buena, una tierra que fluía leche y miel. Miel y leche en la Biblia, hermano, son sinónimos de abundancia, pero para poseer la tierra era necesario cruzar el río Jordán. Después de la muerte de Moisés, Dios le dice a Josué: levántate y cruza el río Jordán. El pueblo, hermano, debía cruzar hacia el otro lado. Pero el pueblo de Israel, hermano, no tenía barcos para cruzar o naves para cruzar, no tenían un puente. Pero tenían con ellos, hermano, la presencia del arca. Y la Biblia dice que los sacerdotes que llevaban sobre sus hombros el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, descendieron al río. Nota, hermano, que el arca descendió al río sobre los hombros de los sacerdotes. Y la Biblia dice, hermano, que tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, hermanos, se detuvieron. Y el río se abrió, permitiendo que el pueblo cruzara al otro lado en seco. Escuchen lo que le voy a decir. Nosotros, los redimidos, somos sacerdotes del nuevo pacto. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 dice que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre y que nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Como sacerdotes del nuevo pacto, llevamos a Cristo, el arca de la iglesia, sentado en el trono de nuestro corazón. Y el arca, hermano, que iba sobre los hombros de los sacerdotes cuando descendió al río, dice la Biblia, hermano, que les abrió camino donde no había camino. Jesucristo, hermano, el arca de la iglesia, va sentado en el trono de nuestro corazón y Él nos abre camino donde no hay camino. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 7, el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia como aquel que abre y ninguno cierra. El Señor Jesucristo dijo, hermano, que Él es el que abre, y donde Él abre, dice la Biblia, ninguno cierra. Hermano, tú no estás solo. Jesucristo, el arca de la iglesia, va
sentado en el trono de tu corazón para abrirte camino donde no hay camino. En Mateo capítulo 3, versículo 6, la Biblia dice que Jesús, hermano, el arca de la iglesia, descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando Cristo, hermano, subía del agua, la Biblia dice que los cielos se abrieron. Cuando Jesús, el arca de la iglesia, murió en el madero, dice la Biblia, hermano, que el velo que impedía la entrada al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios se rasgó de arriba abajo, indicando, hermano, que con la muerte de Cristo en el madero, el Señor nos abrió el camino a la presencia del Padre. El camino, hermano, que estaba impedido por una gruesa cortina llamada el velo, se abrió con la muerte de Cristo. Hermano, Cristo descendió al río de la muerte para abrirnos camino al Padre. Porque Él es el que abre. ¿Y dónde Él abre? Ninguno cierra. Así que el que está contigo, el que va contigo, tú eres un sacerdote del nuevo pacto. Y tú llevas a Cristo, el arca de la iglesia, en tu corazón. Y el que va contigo tiene poder para abrir camino donde no hay camino. Número 3. El arca del pacto en las murallas de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 12 dice: y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. La primera ciudad que los hijos de Israel conquistaron al otro lado del río fue la ciudad de Jericó. Jericó, hermano, era una ciudad fuerte y amurallada. Humanamente hablando, era imposible que los hijos de Israel pudieran conquistar la ciudad de Jericó. Pero los hijos de Israel, hermano, no estaban solos. El arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, estaba con ellos. Y la Biblia dice, hermano, que Dios le dio a Josué la estrategia para tomar aquella ciudad amurallada. Dios le dijo a Josué, le dijo: el pueblo acompañado del arca le darán 7 vueltas alrededor del muro. Y los hijos de Israel, en obediencia a la palabra de Jehová, dice la Biblia, hermano, que empezaron a caminar alrededor del muro, llevando con ellos la presencia del arca. El primer día no sucedió nada. El segundo día no sucedió nada. El tercer día no sucedió nada. El cuarto día no sucedió nada. El quinto día no sucedió nada. Aparentemente, hermano, nada estaba pasando. El sexto día no pasó nada. Pero el séptimo día, cuando dieron la última vuelta, llevando con ellos la presencia del arca, la Biblia dice, hermano, que los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó de júbilo. Y la Biblia dice que las imponentes murallas de Jericó no pudieron sostenerse ante la presencia del arca y se desplomaron. Escucha, hermano, no fueron los gritos de Israel los que hicieron que la muralla se desplomara, no, fue la presencia del arca.
símbolo de la presencia de Dios. Escuche, hermano, por favor, lo que le voy a decir. Toda muralla, todo muro de oposición caerá delante de ti, porque Jesucristo, el arca de la iglesia, está contigo. Amén, hermanos. Las murallas, hermanos, de oposición tendrán que caer delante de ti, porque contigo está Jesucristo, el arca de la iglesia. La Biblia dice, hermano, que el gigante Goliat no pudo sostenerse delante de David y cayó a tierra postrado a sus pies, porque Dios estaba con David. Hermano, toda fuerza del mal, toda fuerza del enemigo tendrá que caer delante de ti, porque Jesucristo, el arca de la iglesia, está contigo. Tú no estás solo, hermano. Jesucristo, el arca de la iglesia, está contigo. En primera de Juan capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Hermano, con nosotros está Jesucristo, el arca de la iglesia. Y Jesucristo, hermano, es mayor que Satanás. Jesucristo es mayor que todo principado o potestad y todo muro de oposición. Toda fuerza del mal, toda fuerza del enemigo, hermano, tendrá que caer, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Las imponentes murallas de Jericó se desplomaron, hermano, porque Israel llevaba con ellos la presencia del arca. Número 4. El arca de Jehová en la casa de Obed Edom. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Edom Geteo y a toda su casa. Escuche por favor lo que le voy a decir. Cuando el rey Saúl estuvo reinando sobre la casa de Israel, Saúl, hermano, nunca mostró ningún interés por el arca del pacto. Pero David, hermano, siempre mostró interés por el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. David, hermano, David siempre buscó vivir en comunión con el arca de Jehová. Dice la Biblia, hermano, que David propuso trasladar el arca a la ciudad de Jerusalén. Lamentablemente, hermano, trasladaron el arca, dice la Biblia, en un carro nuevo. El arca, hermano, no debía ser trasladada en un carro. El arca, hermano, tenía varas a sus extremos, y el arca siempre debía ser transportada sobre los hombros de los sacerdotes. Pero pasaron por alto la palabra de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que la trasladaron en un carro nuevo y pensaron que nada malo iba a pasar. Y dice la Biblia, hermano, que mientras trasladaban el arca, la carreta se sacudió y el arca estuvo a punto de caer
Y un hombre llamado Usa extendió su mano con el propósito de detenerla. Y dice la Biblia, hermano, que Dios lo hirió por aquella temeridad y cayó muerto en presencia de muchas personas. Ahora note lo que hizo este hombre. Su intención, hermano, no era mala. Él solamente quería detener el arca. Pero él no era la persona indicada para tratar con el arca. Y la Biblia dice, hermano, que Dios lo hirió y cayó muerto. Amén. Quizás aquel hombre, hermano, pensó que nada le iba a pasar, pero cayó muerto. Y David, hermano, se entristece y se atemoriza y ya no quiere llevar con él la presencia del arca. Y dice la Biblia, hermano, que la hospedaron en la casa de un hombre llamado Obed Edom. Este hombre, hermano, no tuvo temor hospedar en su casa la presencia del arca. David tuvo temor porque Dios hirió a Usa, pero Obed Edom no tuvo temor hospedar en su casa la presencia del arca. Y la Biblia dice, hermano, que Dios bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que tenía por causa del arca. ¿Qué hizo, hermano, este hombre para que Dios lo bendijera tanto? Solamente abrió la puerta de su casa y recibió la presencia del arca, símbolo de la presencia de Dios. Ahora escuche lo que le voy a decir. Jesucristo, el arca de la iglesia, está a la puerta y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Jesucristo, hermano, quiere entrar. Jesucristo, hermano, quiere ser el huésped invisible de nuestro corazón y de nuestra casa. Pero Jesucristo no puede entrar a no ser que la persona le abra la puerta de su corazón y lo reciba. En Lucas capítulo 19, versículo 5, Jesucristo le dijo a un hombre llamado Zaqueo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo descendió del árbol y fue a casa y abrió la puerta y recibió a Cristo en su casa gozoso. En Juan, hermano, capítulo 1, versículo 11 y 12, la Biblia dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra, hermano, recibir significa aceptar o permitir la entrada. Si queremos, hermano, tener a Cristo como el huésped invisible de nuestro corazón y de nuestra casa, tenemos que abrir la puerta y permitirle entrar. Ahora, dice la Biblia, hermano, dice la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 17, que Jesucristo debe habitar por la fe en nuestros corazones. El corazón es la casa donde Jesucristo, el arca de la iglesia, quiere habitar. Obed-edom, hermano, abrió la puerta de su casa y recibió la presencia del arca. Y por cuanto él abrió la puerta de su casa, Dios le abrió, hermano, la ventana del cielo y derramó sobre él y sobre su casa bendición por causa del arca. Ahora yo quiero que usted note, hermano, por favor, que Obed-edom fue bendecido por causa del arca.
El mismo Dios, hermano, que hirió a Usa fue el mismo Dios que bendijo a Obed-Edom. Amén. Escuchen lo que le voy a decir, hermano. Dios nos bendice a nosotros por causa de Jesucristo, el arca de la iglesia. Amén. Si nosotros tratamos, hermano, con respeto y con reverencia la presencia de Cristo, téngalo por seguro que Dios derramará sobre nosotros bendición. Dice la Biblia, hermano, que inmediatamente le dicen a David que Dios estaba bendiciendo la casa de Obed-Edom por causa del arca. Y cuando David, hermano, escuchó que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida por causa del arca, dice, hermano, que inmediatamente fue y le quitó a Obed-Edom el arca del pacto y se la llevó con él. Ahora escucha lo que le voy a decir. A nosotros, hermano, nos podrán quitar el trabajo. A nosotros nos podrán quitar el carro, nos podrán quitar, hermano, los bienes materiales, pero nunca nos podrán quitar la presencia de Dios. Amén. Obed-Edom se quedó sin la presencia del arca porque David se la quitó. Había solamente, hermano, un arca. Y David se la llevó con él. Hermano, Dios es omnipresente y Él puede estar en todo lugar a la misma vez. Hermano, Jesucristo está en nuestros corazones a la misma vez y nadie nos podrá quitar la presencia de Jesús. Amén. Amén. Así que si nosotros, hermano, tratamos con respeto y con honra la presencia de Jesús en nuestra vida, ténganlo por seguro, hermano, que Dios derramará sobre nosotros bendición. Amén. Muy bien. Número 5. El arca en la tienda de David. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 17 dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Note, hermano, por favor, que ahora el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, ya no estaba en una casa. Ahora estaba en una tienda. David, hermano, la sacó de la casa de Obed-Edom y él le levantó, hermano, una tienda para que el arca habitara en aquel lugar. Ahora escuchen lo que le voy a decir. La tienda, hermano, es la morada de un peregrino. La tienda era la morada de un peregrino. El arca del pacto en la tienda de David nos habla de Cristo viajando con su pueblo en este peregrinaje. Hermano, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. La Biblia dice, hermano, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Estamos en la tierra por un corto tiempo. La Biblia dice que esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. La iglesia, hermano, está peregrinando rumbo a ese lugar que Dios ha preparado para los que le aman.
Pero en este peregrinaje espiritual, hermano, no estamos solos. Jesucristo, el arca de la iglesia, viaja con nosotros. Israel era un pueblo peregrino. Amén. Ellos tuvieron, hermano, que cruzar un desierto espantoso y terrible, pero ellos sabían que detrás del río Jordán estaba la tierra que Dios les había prometido. Amén. Hermano, estamos peregrinando rumbo a ese lugar que Dios nos ha preparado, y un día vamos a cruzar el río de la muerte, ¿sí o no, hermanos? Vamos a cruzar el río. Amén. Pero al otro lado está el lugar de belleza incomparable que el Señor nos ha preparado. Yo quiero decirle, hermano, que los santos del Antiguo Testamento se consideraban peregrinos en esta tierra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 la Biblia dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, en este peregrinaje rumbo a ese lugar que Dios nos ha prometido, Jesucristo, el arca de la iglesia, viaja con nosotros. No estamos solos. Jesucristo, el arca de la iglesia, viaja con nosotros, y Él dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin. Número 6. El arca en el templo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 6 dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Escuchen lo que le voy a decir. El rey David tenía en su corazón el ardiente deseo de edificar un templo para Dios, para que el arca del pacto habitara en ese lugar de una manera permanente. David, hermano, le levantó una tienda, pero él quería, hermano, que el arca habitara en un templo de una manera permanente. Y David tenía ese deseo en su corazón. Y le dice a Dios: Dios, yo quiero edificarte una casa para que el arca, símbolo de tu presencia, habite en ese lugar de una manera permanente. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios no se lo permitió, porque David era un hombre de guerra. Pero le dio la promesa, le dijo: tu hijo que se levantará después de ti, él edificará el templo. Ahora tenga en mente, hermano, que David fue un hombre de guerra y que Dios no le permitió edificar el templo porque había derramado mucha sangre. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando muere David, su hijo Salomón se sentó en el trono. Ahora escuchen lo que le voy a decir. David, hermano, fue un rey de guerra. David fue un rey de guerra. David, hermano, se encargó de derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Pero cuando muere David, hermano, vino su hijo Salomón, y Salomón fue un rey de paz.
terminó, hermano, terminó el tiempo de guerra. Amén. David acabó con los enemigos del pueblo de Dios y vino Salomón. Y Salomón, hermano, fue un rey de paz. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Esto significa que actualmente, hermano, la iglesia está en guerra. Amén. La iglesia está en guerra. La Biblia dice, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero escuche lo que le voy a decir, hermano. Cuando Cristo venga, el príncipe de paz, este tiempo de guerra terminará. Amén. Cristo viene, hermano, para establecer sobre esta tierra un reino de paz que durará 1000 años y se extenderá por toda la eternidad. Y cuando Cristo, hermano, venga para establecer su reino sobre la tierra, entonces, hermano, la guerra terminará. El peregrinaje de la iglesia terminará. Y dice la Biblia, hermano, que entonces estaremos con Él para siempre. Ahorita, hermano, estamos peregrinando. Ahorita estamos librando una batalla espiritual en contra de fuerzas espirituales de maldad. Hermano, pero viene el día cuando Cristo vendrá y la guerra terminará, el peregrinaje terminará y la iglesia, hermano, estará con Él de una manera permanente. Dice la Biblia, hermano, que cuando el templo fue edificado, los sacerdotes, hermano, sacaron el arca del pacto de la tienda de David y la metieron en el templo. Y el versículo 8, hermano, el versículo 8 dice que cuando metieron el arca del pacto en el lugar santísimo, dice la Biblia, hermano, que los sacerdotes le retiraron las varas. En los extremos del arca había varas. Amén. Y esas varas, hermano, descansaban sobre los hombros de los sacerdotes cuando el arca era llevada de un lugar a otro. Pero el peregrinaje termina. Y los sacerdotes, hermanos, sacaron las varas, indicando, hermano, que el arca habitaría ya de una manera permanente en el templo que Salomón había edificado. ¿Qué significa esto, hermano? Que muy pronto la guerra terminará. Muy pronto, hermano, el peregrinaje terminará y Cristo vendrá para establecer un reino de paz. Y nosotros, hermanos, nosotros la iglesia estaremos con Él de una manera permanente. El arca, hermano, ya no tenía que viajar de un lugar a otro, ya estaba en una morada permanente. Hermano, ahorita el arca que representa a Cristo, ¿verdad?, está viajando con nosotros en esta aventura espiritual, en esta trayectoria hacia ese lugar que Él ha preparado para los que le aman. Pero muy pronto, hermano, la guerra, el conflicto terminará, el peregrinaje terminará y Cristo, hermano, habitará de una manera permanente en medio de su pueblo. Note que el arca estuvo en una casa, después estuvo en una tienda y por último, hermano, descansó de una manera permanente en el templo de Salomón y disfrutaron de un reinado de paz. Número 7. La ausencia del arca es la derrota
del pueblo de Dios. Lo voy a repetir, la ausencia del arca es la derrota del pueblo de Dios. En Números capítulo 14, versículo 44, la Biblia dice: sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. La Biblia dice, hermano, que el pueblo se obstinó en subir a la batalla. Moisés le dijo al pueblo: no suban a la batalla porque Dios no subirá con ustedes. Pero ellos, hermanos, se obstinaron en subir. Y dice la Biblia, hermano, que fueron al campo de batalla aún sabiendo que Dios no subiría con ellos. Y la Biblia dice, hermano, que descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron. Y los hijos de Israel huyeron avergonzados delante de sus enemigos, sencillamente, hermano, porque Dios no subió con ellos. La Biblia dice que Moisés y el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, no subieron con ellos. Moisés y el arca del pacto se quedaron en el campamento. Escuchen lo que le voy a decir, hermano. Si queremos tener victoria en la batalla, si queremos que Dios entregue a nuestros enemigos en nuestras manos, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que Jesucristo, el arca de la iglesia, está con nosotros. Si Jesucristo, el arca de la iglesia, no está con nosotros, en vano es todo lo que nosotros hagamos. No importa, hermano, qué tan pequeño sea tu enemigo. Si Jesucristo, el arca de la iglesia, no está contigo, tú serás derrotado por tu enemigo. Pero tampoco importa qué tan grande o qué tan fuerte sea tu enemigo. Si Jesucristo, el arca de la iglesia, está contigo, Él entregará a tus enemigos en tus manos. Hermano, para tener victoria en esta batalla necesitamos llevar con nosotros a Jesucristo, el arca de la iglesia. Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer antes de subir al campo de batalla? Asegurarnos primero que Jesucristo, el arca de la iglesia, está con nosotros. Amén. Antes de enfrentar al enemigo, hermano, primero tenemos que estar seguros que Jesucristo, el arca de la iglesia, va con nosotros. Amén. Porque sin Él, hermano, nada somos y nada podemos hacer. La Biblia dice, hermano, en Juan capítulo 15, versículo 5, que Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, para tener victoria en todas las áreas de nuestra vida, necesitamos, hermano, llevar con nosotros a Jesucristo, el arca de la iglesia. Israel, hermano, subió a la batalla, pero fueron heridos, fueron derrotados. ¿Por qué? Porque el arca del pacto no los acompañó. Hermano, ¿qué somos sin la presencia de Cristo? Somos como un cuerpo sin vida. ¿Qué somos sin la presencia de Cristo, el arca de la iglesia? Somos como un pozo sin agua. Somos como sal
cuando ha perdido su sabor. Somos como un barco sin capitán, somos como ovejas sin pastor. Hermano, con Cristo somos fuertes, pero sin Cristo somos débiles. Israel, hermano, se obstinó, dice la Biblia, y subieron. ¿Y cuál fue el resultado? Derrota. ¿Por qué? Porque el arca del pacto no subió con ellos. En esta mañana, hermano, les he presentado el tema, las diferentes posiciones del arca. Número 1, Jesucristo, el arca de la iglesia, es el guía infalible de su pueblo. Jesucristo nos guía al verdadero descanso. Número 2, Jesucristo, el arca de la iglesia, va sentado en el trono de nuestro corazón para abrirnos camino donde no hay camino. Número 3, toda muralla de oposición tendrá que caer delante de nosotros, porque Jesucristo, el arca de la iglesia, está con nosotros. Número 4, Dios bendice nuestra casa por causa de Jesucristo, el arca de la iglesia. Número 5, en este peregrinaje hacia ese lugar que Dios ha preparado para los que le aman, Jesucristo, el arca de la iglesia, viaja con nosotros. Y número 6, muy pronto, hermano, el peregrinaje y la guerra terminarán, y nosotros, la iglesia, habitaremos de una manera permanente con Cristo, el arca de la iglesia. Y número 7, no importa que tan grande o que tan fuerte sea nuestro enemigo, si Jesucristo, el arca de la iglesia, está con nosotros, seremos más que vencedores. Amén. Hermano, el arca del pacto era el mueble más sagrado de la nación israelita, sencillamente, hermano, porque era un símbolo de la presencia de Dios. Israel, con la presencia del arca, era un pueblo con gloria, pero Israel sin la presencia del arca era un pueblo sin gloria. Hermano, la iglesia con Cristo es un pueblo con gloria. La iglesia sin Cristo es un pueblo sin gloria. La iglesia con Cristo, hermano, todo lo puede, pero la iglesia sin Cristo nada es y nada puede hacer. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos llevar con nosotros a Jesucristo, el arca de la iglesia. Amén. El arca, dice la Biblia, iba al frente, guiándolos y buscándoles un lugar donde descansar. Israel viajaba hacia la tierra prometida, pero no viajaba solo, con ellos llevaban la presencia del arca. Y a donde quiera que Israel iba, hermano, escuche, a donde quiera que Israel iba, llevaban con ellos la presencia del arca. Hermano, Cristo quiere acompañarte a donde quiera que tú vayas. Amén. Él quiere ir contigo a donde quiera que tú vayas. Él quiere ser tu compañero inseparable. Muy bien, póngase de pie. Vamos a orar.